Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Karina Victoria Méndez Rivera y soy de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Este video lo realizo para la materia Historia de las Matemáticas. Bueno, les daré una breve introducción acerca de lo que se tratará este video. Quisiera comenzar con una frase que me marcó a lo largo de toda esta investigación y es de Galileo Galilei, que dice que la efectiva comprensión de casi todo está en los números. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, ya que considero que todo o casi todo tiene detrás algo que cualquier cosa relacionada con los números, desde puede ser su elaboración, su relación con otras cosas, etcétera. También, como decía Leibniz, también hasta la psicología tiene que ver con las matemáticas. Tengo que mencionar también que a lo largo de mi vida yo ya había tenido contacto con todos estos teoremas, todas estas fórmulas, todos estos matemáticos, pero no es sino hasta ahora que he tenido realmente un contexto histórico, realmente saber de dónde provienen todas estas personas, todos estos teoremas, todas estas fórmulas, y creo que es muy importante saber, aunque sea un poquito, de dónde provienen todas estas matemáticas. Quisiera platicarles de lo que va a tratar, que en una primera instancia vamos a abordar las matemáticas en la época medieval, que sí son bajas, pero no son menos relevantes en esta etapa de la humanidad, los descubrimientos matemáticos. Después tocaremos la etapa del Renacimiento, donde pues resurgen los estudios de la matemática. Por último, se tomarán algunas aportaciones de la época actual o de la era moderna. También después hablaremos un poco de Descartes y su visión mecanicista. Y por último tocaremos lo más destacado que realizaron los matemáticos como Leibniz, Newton, Gauss y Euler. Acompáñenme, por favor. La Edad Media o época medieval abarca desde la caída del Imperio Romano hasta comienzos de la era moderna, aproximadamente en el año 476 hasta aproximadamente el 1453. Las principales aportaciones en las matemáticas fueron, en primera instancia, por los hindúes. Fue en el área de álgebra. La principal aportación fue la creación del cero por Brahmagupta, que no solo fue como introducción de una cifra numérica, sino también como un símbolo operatorio. En cuanto al sistema de numeración posicional, fue creado por los hindúes, ya que es el que usamos actualmente. Erróneamente se cree que fue creado por los árabes, pero incluso se llama o se nombra como números arábigos, pero erróneamente se cree esto, ya que los árabes fueron como más transmisores y los realmente creadores fueron los hindúes. Los árabes, su principal aportación fue en el área del álgebra por Al-Khwarizmi, quien fue el que llevó al mundo cifras hindúes y fue el que le dio difusión al cero. Y esta difusión llegó a las manos de Fibonacci, Leonardo de Pisa, que él viajaba con su padre a Egipto, Siria y Grecia, y de ahí adquiere la instrucción de un maestro musulmán. Y utilizaba y le enseñaba todos los procesos matemáticos árabes. Y Fibonacci fue
el que también sirvió de transmisor de los números árabes y del cero. De hecho, Fibonacci fue el matemático más relevante de la Alta Edad Media, quien apreció el método algorítmico introducido por los árabes e hindúes. Para el 1231 aparece la Santa Inquisición y las ciencias clásicas se empiezan a considerar como magia negra o brujería en la Europa de esos años. Ya para el Renacimiento, entrados los siglos XV y XVI, siguiendo con el surgimiento y el boom de la álgebra, fue impulsada y siguió siendo impulsada por el reconocido Regiomontano, un científico y un astrónomo que creyó en todos los trabajos de Al-Khwarizmi y de Fibonacci, y fue él quien lo empezó a apoyar en todo y a darle difusión en toda la Europa e Inglaterra. En el Renacimiento se estudiaba también sobre problemas del infinito, sobre la fórmula algebraica para la resolución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado. También el científico Nicola Fontana, mejor conocido como Tartaglia, demostró que algunas ecuaciones de tercer grado se podían resolver con una fórmula, y este hallazgo llevó a los matemáticos a interesarse por los números complejos y por las ecuaciones de quinto grado y superior. Fue esta búsqueda la que a su vez generó los primeros trabajos sobre la teoría de grupos a finales del siglo XVIII y la teoría de ecuaciones del matemático francés Évariste Galois a principios del siglo XIX. Durante el siglo XVI se empezaron a utilizar los modernos símbolos matemáticos. Se calculan ecuaciones de parábolas e hipérbolas, pero aún no se consideran muy importantes. Leonardo da Vinci, también con sus cuadraturas, con construcciones de polígonos regulares y razonamientos sobre centros de gravedad y sobre las curvas de doble curvatura. Kepler, para el 1600, se dedicó a descubrir las leyes matemáticas simples que resolvieran el complejo problema de los planetas. Los planetas describen alrededor del Sol órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos de la elipse. También decía que el movimiento de los planetas tiene una velocidad variable. Galileo, como Platón, creía en un mundo en el que tras las engañosas apariencias se escondía una estructura matemática. La naturaleza estaba escrita en caracteres matemáticos. Galileo, para el 1600, demostró el movimiento uniforme, el uniformemente acelerado y la trayectoria de los proyectiles, para lo cual desarrolló un nuevo método científico. Él rechazó totalmente las teorías de Aristóteles. Él creía en la simplicidad de la naturaleza, en la existencia de un orden racional y necesario que podía ser formulado por términos matemáticos. A partir de ahora, la física solo estudiará aquello que podría ser cuantificado, es decir, aquello que se puede expresar mediante fórmulas matemáticas. Decía que la ciencia debe ocuparse solo de la descripción y comprensión matemática de los fenómenos. El Renacimiento tiene su momento estelar en la invención del cálculo por Isaac Newton y Gottfried Leibniz a finales del siglo XVII. La matemática contemporánea. Es de bien saber que en esta etapa de la humanidad, la física está profundamente influida por el aparato matemático. Fue el nacimiento de la mecánica lagrangiana, mientras que Laplace también escribe la mecánica celeste y Euler nos deja la mecánica de fluidos. En esta época, la comunidad matemática se multiplica con la expansión de las universidades y la modernización de sus enseñanzas. También es importante destacar a varios científicos en esta época. Empezaremos por James Clerk Maxwell. Demostró matemáticamente que la luz era una onda electromagnética y que calculó la velocidad de esta onda propagándose en el vacío, y que propagándose en el vacío tiene un valor muy cercano a la velocidad de la luz. La teoría de Maxwell pone los fundamentos sobre los que Einstein asienta la teoría especial de la relatividad en 1905. Albert Einstein y su relatividad es el hombre del siglo, según la revista Times, en el año 2000. La teoría de Einstein sobre la relatividad es una reflexión a fondo sobre las matemáticas que han de servir de base
a la física. Para esta época moderna, en el siglo XX, viene la famosa propuesta de Hilbert en el Congreso Internacional de Matemáticos, celebrado en París en el año 1900, el cual indica que hay 23 problemas que han sido de gran importancia en el transcurso de los años. También viene el mundo computacional, un nuevo mundo para las matemáticas, el del ordenador. Aparecen también las nuevas ramas, como la matemática computacional teórica, la teoría de la computabilidad y la complejidad, y la teoría del autómatas y lenguajes formales. Pero todas las ramas de la matemática pura y aplicada se contagian de la repentina capacidad para calcular efectivamente lo que antes era solo imaginable. Para el año 2000, se anuncia en el Collège de France de París el conjunto de los 7 problemas matemáticos que constituyen los Millennium Prize Problems, patrocinados por el Mathematics Clay Institute, recordando al Hilbert en el 1900. Estos 7 problemas son abiertos, cuya resolución valdría a los autores un premio de $1 millón cada uno. Estos problemas son de diversas áreas matemáticas, como teoría de la computación, la geometría algebraica, geometría y topología, teoría de números, física teórica, mecánica de fluidos. En el 2003, el problema número 3, que trata de geometría y topología, que es la conjetura de Poincaré, fue resuelto por el joven matemático ruso Grigori Perelman, basándose en el modelo de ecuaciones de evolución propuesto en 1982 por Richard Hamilton. También no podemos olvidar que hubo una solución de la conjetura de Fermat por Andrew Wiles a finales del siglo anterior a uno de los problemas que estaban en la lista de los 23 que de Hilbert había propuesto. Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre Descartes y la teología medieval? ¿Qué relación hay entre Descartes y la teología medieval? Descartes, 1596-1650. Es el primer filósofo moderno, principalmente porque en su obra se plantea explícitamente algunos de los interrogantes surgidos en un contexto de transición entre visiones medievales en crisis y la conformación de la ciencia moderna. Descartes muy pronto se dedicó a las matemáticas. Descartes, con un gran sentido pragmático y tal vez incluso defensivo, no quiso entrar en contradicción en Francia con su religión y sus leyes, y prefirió instalarse en Holanda desde el año 1629. Él fue un religioso devoto, de hecho ofreció una prueba de la existencia de Dios a través de su método. Descartes se colocó en ruptura con los planteamientos escolásticos y medievales. Él trató de proponer un método diferente para el establecimiento del conocimiento verdadero del mundo. Llegó a la conclusión de que este método era el de las matemáticas. Descartes establecía 3 principios. En primer lugar, la aceptación como cierto solamente de aquello que aparezca en la mente como cierto y verdadero. En segundo lugar, que este proceso ofrezca ideas básicas, claras y distintas. Y en tercer lugar, que a partir de estas ideas y a través de la deducción lógica es posible obtener conocimiento verdadero. Descartes concluye ciertas verdades. La primera es la existencia propia, con su famoso pienso luego existo. En segundo lugar, concluye la percepción del mundo exterior. El mundo existe. En tercer término, es la comprensión de la estructura matemática del mundo, la estructura de la realidad, que la realidad es matemática. La existencia de Dios es el fundamento de sus evidencias racionales. Descartes decía que Dios creó el mundo bajo un diseño matemático. Si bien este gran intelectual de todos los tiempos ayudó en la ruptura con el pensamiento medieval escolástico y aristotélico, abriendo posibilidades para el pensamiento libre y para el progreso de las ciencias, también enfatizó la existencia de verdades a priori sin recurrir a la experiencia sensorial práctica. Es decir, él enfatizó a que había existencia de verdades pues de naturaleza metafísica. Descartes propuso una visión mecanicista en el conocimiento de la realidad. Se trataba de entender que todos los fenómenos de la naturaleza se podían describir a través de leyes de la mecánica.
En este aspecto hay una influencia de todos los hallazgos en mecánica de su época, que todos estaban alrededor de él, todos esos surgimientos y descubrimientos. Descartes también se oponía a la visión medieval con un esquema mecanicista y matemático. También decía que los dominios de la ciencia y la fe debían ser separados claramente. Los argumentos de la fe y la autoridad no podían formar parte del razonamiento crítico y científico. En esto coincidía con Kepler y Galileo. Descartes es uno de los creadores de la geometría de coordenadas y de una visión de las matemáticas que reafirmaba el papel del álgebra de una manera novedosa. A pesar de que él siempre consideró la geometría como la disciplina más importante de las matemáticas. Tercer cuestionamiento. ¿Cómo influyó Leibniz, Newton, Euler y Gauss en las matemáticas? Leibniz. Gottfried Leibniz, 1646-1716. Fue un filósofo, físico y matemático. Él utilizó de manera importante sus conocimientos en matemáticas y física para explicar fenómenos tanto naturales como humanos. Leibniz pasó varios años en París, donde se formó en matemáticas y física. Finalmente, se acercó con Christian Huygens, quien resultó ser una parte fundamental para el posterior desarrollo de las teorías sobre el cálculo diferencial e integral. Pues a decir, Leibniz proviene de las humanidades, de la lógica, de la metafísica, de la teología y del derecho. Esta es su formación básica. La aproximación que hace Leibniz a la física y del nuevo cálculo está fuertemente influida por la visión humanística previa. La aproximación leibniziana al cálculo es más bien algebraica. Leibniz puede, ante todo un algebrista, se esforzó por mostrar como muchos problemas que pueden reducirse a sistemas de ecuaciones. Dada su formación lógica, Leibniz elabora una notación para las integrales y para las derivadas, que es la que se mantiene actualmente. La acotación que se utiliza, en efecto, es la S estilizada para referirse a la integral y la D de x para la derivada. Esta notación se convirtió en estándar. Leibniz se esforzará durante toda su vida por establecer este marco unificador. Su principal estrategia será la lógica. La lógica tenía dos funciones básicas para Leibniz. Por un lado, servir a propósitos teológicos para demostrar la existencia de Dios. Por el otro, cumplir el papel clave de encontrar fundamentos para la ciencia, el trabajo ingenieril y el orden social. A decir verdad, Leibniz es realmente muy subestimado, muy opacado por Newton, sí, pero creo que hizo realmente cada uno en su momento y cada uno por su lado el gran descubrimiento de la época. Isaac Newton, 1642-1726. Bueno, pues todos conocemos a Newton por algo que nunca hizo: descubrir la gravedad cuando le cayó una manzana en la cabeza y que lo despertó de una siesta cuando estaba debajo de un árbol. Pero bueno, él mismo sustentaba y alentaba esa leyenda. Ya de grande contaba que vio caer una manzana y que se dio cuenta de que la misma fuerza que atrae la manzana hacia el piso es la misma fuerza que mantiene a la luna girando alrededor de la Tierra. No fue así, pero él sí fue el que descubrió el teorema de la fuerza gravitacional. Se desempeñó en la Universidad de Cambridge y ahí pues ya se denotaba su talento superior y peculiar hacia las matemáticas. Bueno, pues el joven tuvo que pedirse unos años de la universidad, ya que hubo una la peste bubónica en aquellos años, y tuvo que mudarse o regresar a su aldea natal en una granja de ovejas en Woolstrop, en Inglaterra. Ahí fue donde realizó sus más grandes hazañas. Ahí fue donde escribió y sustentó todo lo del cálculo diferencial e integral, aparte de las teorías sobre la naturaleza de la luz y sobre la fuerza de la gravedad.
Su siempre temerosidad fue lo que llevó a que ocultara todo lo que desarrolló y lo ocultó por casi 30 años. También desarrolló el teorema fundamental del cálculo infinitesimal. Newton dijo una frase muy famosa: si he logrado ver más lejos es porque he subido a hombros de gigante. Bueno, a decir verdad no sabemos por qué escribió esta frase, si fue para burlarse de su archirrival Robert Hooke, y ya que este era bajito y encorvado, o para realmente estar homenajeando a Copérnico, a Galileo, ya que en cuyos descubrimientos se apoyó para escribir su Principia, que fue su obra maestra. Y pues esto se publicó gracias a su amigo conocido, Edmund Halley, fue el que financió la publicación del libro. Halley, sí, el mismo del cometa, el cometa Halley. El cálculo que desarrolló, tanto diferencial o integral, se da mediante la geometría. Newton se basa en modelos y en términos geométricos. Bueno, pues después de sus desarrollos y su publicación, Newton sufre una crisis muy fuerte, una crisis nerviosa, y pues los últimos 40, 30 años de su vida los dedicó pues a la teología, precisamente a la política, que le gustaba la política y enrollarse con todos los científicos de ese momento, y a la búsqueda de la piedra filosofal. Euler, Leonardo Euler, 1707-1783. La encarnación del análisis. Bueno, Euler sistematiza los desarrollos alcanzados hasta el momento en este campo del cálculo. Pero lo que es más importante, hace importantes esfuerzos para liberar el cálculo de su dependencia de la mecánica y de la metafísica, y desarrollarlo como un campo autónomo de las matemáticas. En este sentido, escribe en 1748 su obra titulada Introduction in Analysis Infinitorum, como una introducción a la matemática pura analítica. Para la adquisición de sus conocimientos, Leonardo Euler fue muy apoyado o fue arropado por los hermanos Bernoulli. Entre sus estudios preliminares estaba la geometría analítica cartesiana, el cálculo, los fundamentos teóricos de la gravitación universal, la mecánica, exploración de las teorías de números de Diofantes y de las propiedades de los números enteros, impulsada por Fermat. Para la edad de 26 años, publicó 90 trabajos relacionados a diferentes problemas del análisis, la geometría, el teorema de números y la mecánica. Para 1736 había publicado Mecánica en 2 volúmenes, y debe hacerse notar que fue esta la obra primera en la que se hacía un estudio analítico de la dinámica del punto. Pero las actividades de Euler no se limitaban a sus investigaciones teóricas. También preparó manuales de instrucción de alta calidad pedagógica, como el Manual de Aritmética, un tratado de álgebra en 2 tomos. Él conservó su lucidez extraordinaria hasta el último segundo de su vida prodigiosa. Gauss, el príncipe de los matemáticos. Se considera a Gauss el matemático más grande del siglo XIX. Él nació en 1777. Como sabemos, Gauss era un niño prodigio. A los 3 años encontró un error en la libreta de cuentas de su padre. Una anécdota muy famosa. Gauss habla de que a los 10 años de edad, en su escuela, el profesor pues ya no hallaba en qué mantenerlos ocupados, y los puso a sumar los números del 1 al 100. Y casi al instante, Gauss colocó en su pizarra que él ya había terminado. A su corta edad, alrededor de los 16 años, primero inventó el método de mínimos cuadrados, una década antes de que Lagrange publicara sus resultados. Antes de cumplir 19, resolvió un problema cuya solución se había buscado durante más de 2000 años. Gauss demostró cómo construir con solo regla y compás un polígono regular, cuyo número de lados no es múltiplo de 2, de 3 o de 5.
sino un polígono regular de 17 lados. A los 20 años, escribe su famosa disertación doctoral, una demostración matemática rigurosa del teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio de grado n tiene, contando multiplicidad, exactamente n raíces. Muchos matemáticos, incluyendo a Euler, Newton y Lagrange, habían intentado probar este resultado. En 1811 descubrió un resultado que llevó a Cauchy a desarrollar la teoría de la variable compleja. En álgebra lineal podemos encontrar el método de eliminación Gauss-Jordan. ¿Quién no recuerda las matrices Gauss-Jordan en la escuela? En sus escritos matemáticos, Gauss era un perfeccionista y tal vez sea el último matemático que sabía todo sobre su área. Ponía todo su empeño para cada uno de sus trabajos publicados, para que fuera completo, elegante y conciso. Como dato curioso, usaba un sello en el que se veía un árbol con unas cuantas frutas y la leyenda Paula sed matará pocas pero maduras. Gauss creía también que las matemáticas deben reflejar el mundo real, y él fue nombrado el príncipe de los matemáticos. Mis conclusiones. En base a la investigación realizada, puedo concluir que el estudio de las matemáticas en las diferentes épocas me deja una visión más amplia de su creación y su desarrollo, ya que pude darme cuenta que un matemático es la red de neuronas que hacen la sinapsis de otro. Me refiero a que las matemáticas en todas las épocas son el trabajo consecutivo de los trabajos de otros, lo que me parece totalmente humano y coherente, ya que nunca pudo existir un descubrimiento sin otro previo. También creo que ningún descubrimiento se dio aislado. Todo erudito tenía detrás un gran equipo de apoyo, personas que contribuían a dicho trabajo, que aportaban para tal descubrimiento, para tal teorema, lo cual no les quita mérito alguno. También quiero situar en que la historia a veces escribe como se acomoda en la época en la que se suscitó. Por ejemplo, la descripción de un mismo suceso por diferentes autores va a ser según la subjetividad de dicho autor. Pero a pesar de las diferencias de cómo se escribió, lo que no cambia son los desarrollos en sí, son el desarrollo que dejó o que aportó tanto al mundo como a la humanidad. También podemos observar la influencia teológica que tenían todos estos grandes matemáticos desde la época medieval, que fue también mucho de su inspiración. También observamos cómo desde Galileo puedo aventurarme a decir que fue el que empezó a tratar de dividir o separar la religión con el pensamiento científico, lo cual le costaría bastante porque él sí fue sentenciado por la Santa Inquisición. Decían que su trabajo no era sustentado matemáticamente, pero pues como sabemos, anterior a él tampoco había trabajos que estaban sustentados y sin embargo no los perseguían. Pero bueno, a Galileo sí lo sentenció la corte de la Santa Inquisición. Pero bueno, a partir de ahí creo que empezaron los siguientes científicos, los siguientes matemáticos, a apoyar esta idea de que se tenía que separar la religión de las matemáticas o de la ciencia. Pero aunque sí se fue separando, estas
matemáticos y estos científicos nunca dejaron la teología de lado. Siempre fue una fuente de su estudio. Y como lo repito, fue una fuente también de su inspiración. Bueno, pues por último quisiera despedirme con una frase que encontré en una lectura que hice por Edwin Bort de los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna. No sé bien si es a ciencia cierta si es de él, pero me gustó mucho la frase y quisiera decírselas, que es: el mundo es una armonía infinita en la que todas las cosas tienen sus proporciones matemáticas. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias y espero les sea de su agrado.